Los hechos sucedidos la semana pasada en Orlando conmocionaron al mundo. La mayor matanza desde el 11 de septiembre del año 2000. En este caso, el móvil, la orientación sexual de los concurrentes a esta fiesta. Mira, vámonos, Celito. Look at this. Según testigos, el tiroteo comenzó fuera del bar cerca de las 2 de la madrugada, hora local. Un agente policial en el lugar respondió al ataque. El atacante corrió hacia adentro de la discoteca y tomó a varios rehenes. Había más de 300 personas dentro del establecimiento. Los primeros reportes de las autoridades describían la escena como una situación con múltiples víctimas. Para conversar sobre el atentado de Orlando, me acerco a Casa Tomada, donde funciona uno de los colectivos más importantes en lo que tiene que ver con diversidad sexual aquí en el Uruguay, Ovejas Negras. ¿Cuál fue la reacción de Ovejas Negras ante lo que pasó en Orlando? Bueno, en primer lugar, claramente quedamos horrorizados con el hecho que ocurrió. Aberrazamos todo tipo de crimen de odio que se basa en la discriminación, crímenes de odio en general, por supuesto, también, ¿no? En este caso, son personas que fueron asesinadas por su orientación sexual y su identidad de género. Es importante también señalar la cotidianidad de los episodios de violencia que se legitiman socialmente. Falta, creo yo, bastante autocrítica también en las acciones de todos los días, que pueden ser desde el diálogo, desde el discurso, los insultos que usamos en determinados espacios, que van desde lo más personal, si se quiere, a uno, hacia lo más también que llevan a la represión efectiva, como es el caso de este, ¿no? Personas LGBT viven cotidianamente episodios de violencia y que eso no se le puede echar un ojo ciego tampoco. ¿Ha cambiado un poco eso en Uruguay? No me gusta poner horizontes temporales, pero pongamos un horizonte temporal bastante largo como para que quede clara la comparación, que hace 100 años seguramente nadie hablaba de personas, del derecho a casarse entre personas del mismo sexo, por ejemplo. Hoy está bastante más naturalizado y la pregunta es, ¿cómo se le va a decir que no al casamiento entre personas del mismo sexo, ¿no? Y en ese sentido sí ha ido avanzando. Obviamente que eso no quita que igual existen episodios de discriminación, igual existen matanzas por discriminación concreta, como el caso de Orlando, por ejemplo, ¿no? Que bueno, eso también lleva a reflexionar y decir, bueno, cambiamos, sí, pero efectivamente, ¿cuánto llegamos a cambiar? Omar Siddiq Matin, estadounidense de origen afgano de 29 años, residía en Port St. Lucie, una localidad costera situada a 20 kilómetros al sur de Orlando. Su ficha policial del FBI indica que se encontraba en su radar como un posible simpatizante del Estado Islámico y que había indagado en torno a su persona dentro de antiguas investigaciones realizadas sobre terrorismo. Las expresiones de odio del sospechoso llevaron a ser investigado en 2013 y en 2014. En ambas ocasiones, los investigadores llegaron a entrevistarse con él, pero nunca encontraron pruebas concluyentes de sus intenciones. Susana, ¿cómo calificarías lo ocurrido en Orlando? ¿Es un atentado de qué tipo? Lo primero que me vino a la cabeza, y creo que es válido decirlo hoy también cuando ya han transcurrido algunas horas, algunos días, es una masacre, es una matanza, es un crimen de odio. Si es un atentado terrorista o no, ahí ya nos podemos confundir un poco con la legalidad, con los términos, las definiciones, y creo que eso no aporta mucho, es más anecdótico. Lo que sí me parece es que evidentemente era una persona, Omar Matin, el asesino, una persona perturbada, algún tipo de trastorno psicológico tenía, porque uno no puede premeditar un acto así, entrar y a sangre fría matar y rematar en el suelo a personas indefensas. Lo que también creo que hay que destacar es que cumple con cierto perfil de lo que algunos llaman el lobo solitario, es decir, personas que aisladamente y sin orden alguna, sin conexión con un grupo terrorista, finalmente son funcionales a la ideología de grupos varios, en este caso del ultra conocido y famoso, tristemente famoso Estado Islámico. En el caso de el ISIS, ¿cómo opera con estos lobos solitarios? Por los antecedentes que hay, ¿no? Claro, en estos momentos al Estado Islámico, que ahora sí está perdiendo territorio, es decir, ahora la coalición de países que siempre nos dijeron que lo estaba combatiendo, parece que esta vez va más en serio los ataques para intentar mitigar, para intentar restarle poder militar y capacidad de retaliación al Estado Islámico. Le vienen muy bien este tipo de gestos. Yo creo que estas personas no tienen una conexión, no están orgánicamente vinculados al Estado Islámico ni a Al-Qaeda, pero se apropian de ese discurso
discurso al odio, de esa ideología radical que apuesta a un yihad, incluso a nivel personal de cada individuo, de cada miembro de la comunidad musulmana, para de alguna manera vengar lo que ellos entienden que es un cúmulo de frustraciones. Son personas sobre todo resentidas. Pero hay que entender que Omar Mateen, como también otros ciudadanos en Bélgica y los que perpetraron los atentados de París, son ciudadanos que ya pertenecen a lo que llamamos comunidad occidental. Es decir, Omar nació y creció en Nueva York, una ciudad cosmopolita donde las haya. Entonces, parte de la solución a este problema tiene que venir también de adentro de la sociedad norteamericana, y esto desmonta, por supuesto, el discurso rancio, elitista, exclusivista, también de supremacía del candidato republicano Trump. Trabajaba como guardia de seguridad en la empresa G4S y tenía permiso para llevar armas. La figura que emerge de las declaraciones de aquellos que lo conocían es la de un joven hosco, antipático y que había expresado en voz alta odio racial y también religioso. Que hay un componente social en cuanto a la naturalización del uso de armas de gran poder. Fíjense que este hombre ingresa con una R-15, es un arma potente, de una cadencia de tiro muy alta, muy letal. Desde el punto de vista criminológico, esto claramente es un asesino de masas. El asesino de masa está definido, la última definición, es 4 o más homicidios o intentos de homicidio en un mismo lugar geográfico, o con muy poco desplazamiento geográfico. El asesino de masas pasa por diferentes fases, desde características de personalidad estadístico, reitero, de patrones de conducta de aislamiento, de insatisfacción subjetiva de cómo integrarse a la sociedad. La segunda fase es cuando ya el individuo comienza a preparar y a hacer consciente su inquina, su ira contra la sociedad. A ver, el proceso es que en determinado momento esa ira que tienen y esa sensación de exclusión la terminan enganchando, anclando en algo. El padre de Mateen, Mir Siddiq, fue contactado por los periodistas en Estados Unidos y aseguró que su hijo estaba motivado por el odio a la comunidad homosexual y no por cuestiones religiosas. Esto no tuvo nada que ver con la religión, sostuvo el padre, quien relató que su hijo había mostrado recientemente su desagrado al ver una pareja gay abrazada en el centro de Miami y, en su opinión, eso podría ser el origen de la matanza. Para el Islam, ¿cómo se observa la homosexualidad? Claramente en la cultura musulmana se niega la homosexualidad o se dice que son transgresores, que son antinatura. Entonces, al no permitirse el dialogar de esto, al no educar, también están limitando la posibilidad de que los homosexuales, que vaya si existen también en el mundo musulmán, puedan vivir su sexualidad de una manera óptima, libre. Entonces, esto es lo que también produce después personas que, siendo homosexuales, no son capaces de expresarlo o viven temerosos de una condena no solo social, sino también a nivel legal. Con lo cual yo creo que el Islam sí tiene un debe, evidentemente, a la hora de reeducar a sus fieles en cómo adaptar las Sagradas Escrituras a necesidades del siglo XXI. ¿Se teme que pueda haber algún acto de imitación de este tipo de maniobras? Tengo la suerte de que a mí particularmente no me ha pasado. Pero que no me haya pasado a mí no significa que no le pase a los demás. Y acá en Uruguay, de hecho, tenemos una altísima tasa de asesinatos transfóbicos, por ejemplo. De hecho, Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos concretamente, constantemente señala que Uruguay tiene que revisar y hacer seguimiento a los casos de los asesinatos transfóbicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, tengo la suerte que a mí no me mataron, pero a mi compañera trans la mataron la otra noche. Hay que pensar en la violencia de todos los días y a partir de eso reflexionar por qué efectivamente siguen pasando estas cosas.